programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. Entre el año 88 y 89 se generaron los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas. Tenía en su momento como hombre con funciones delegatarias a un palmirano, Raúl Orejuela Bueno, quien firmó junto a Carlos Pizarro León Gómez en aquel entonces la desvinculación del conflicto armado del grupo denominado M-19 en la vereda Santo Domingo, en el corregimiento de Tacuelló, en el departamento del Cauca, en la zona norte. Allí se desmovilizaron miles de hombres que se habían concentrado en el departamento del Cauca, especialmente a propósito de los diálogos de paz entre el gobierno liberal de Virgilio Barco y la desmovilizada el desmovilizado M-19, que dio a la par con la iniciativa de la famosa séptima papeleta y posteriormente crear la famosa constituyente, que al final de cuentas en 1991 nos entregó la Constitución Nacional de 1991. Entre los puntos nodales se encontraba algunas actividades propias de una reforma agraria, y para ello se establecía la tenencia de la tierra en manos de los desmovilizados, tierras que fueran productivas. Palmira, siendo una de las áreas cercanas al corazón del área de la movilización en el norte del Cauca, pues hizo parte precisamente de esta entrega de tierras. En el corregimiento de la Quisquina, exactamente, hace 30 años aproximadamente, se entregó la hacienda Betania con un poco más de 200 hectáreas a un grupo de exmilitantes del M-19. Uno de ellos hoy habla precisamente de los procesos o proyectos productivos, especialmente en apicultura. ¿Cuál es la historia como ejemplo que se dio hace 30 años y que en este modelo busca retomarse para la implementación del modelo de reforma agraria que busca colocar en buena parte del territorio colombiano el gobierno de Gustavo Petro? Henry Montes de Oca, gracias por estar con nosotros, por ser testigo no solamente presencial, sino beneficiario directo de este proyecto en aquel entonces del gobierno de Virgilio Barco Vargas, y que recibiera también el presidente liberal César Gaviria Trujillo, y que consolidara en 1995 en el gobierno del alcalde Guillermo Cabal Vélez la entrega de estas tierras. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes aquí a todos los directivos de Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Bueno, pues es muy grato estar aquí y contarles una historia, pues no tan reciente, pero es una historia que para Palmira significa mucho. Sí, porque por primera vez, pues un grupo de desmovilizados de una guerrilla, pues se ubica en este territorio. En la finca que tú decías ahora, una hacienda en el corregimiento de Potrerillo, vereda La Quisquina, la finca Betania. Y desde aquel entonces pues hemos interactuado con el gobierno, con los diferentes alcaldes que han habido aquí, con la Universidad Nacional, con el SENA, porque nosotros nos entregaron esas tierras y nosotros no sabíamos qué hacer con esas tierras, sobre todo que no teníamos como la capacitación, sistemas agropecuarios, y la primera institución que tocamos las puertas fue la Universidad Nacional,
sede Palmira, y se hizo un acuerdo con ellos para que los estudiantes de los primeros semestres fueran a hacer sus prácticas agropecuarias y ambientales con nosotros allá. Ese fue como el primer acercamiento, y luego, bueno, ser presidente de la Junta de Acción Comunal en varias oportunidades. En el caso personal, pues me vincula mucho a todas las actividades del municipio de Palmira, porque pude estar pues con todas las alcaldías, con propuestas, con Motoa, con todos los alcaldes que han habido. Entonces esa es como la historia del proceso. Ahora, nosotros también le agradecemos mucho al SENA, porque el SENA nos ha capacitado sistemas agropecuarios ecológicos, jóvenes que en esa época hacían prácticas ambientales de la Universidad Nacional, hoy son profesores del SENA y nos han capacitado en sistemas agropecuarios ecológicos, y ahora último pues nos han capacitado en el manejo de las abejas, en la apicultura. Y sí. Perfecto. Ya entraremos en detalles. Doctor William Loaiza, tener de referente este ejemplo en Palmira, en la Quisquina, de hace ya más o menos unos 30 años, en un proceso que tuvo unas particularidades muy propias, como fue la desmovilización del M-19 en ese momento, ¿qué tanto puede servir precisamente para que se logre concretar esa idea que tiene el proyecto político o de gobierno, mejor, de Gustavo Petro? Yo creo que Henry Montes de Oca, que lo saludo, lo conozco desde hace como 50 años, creo que si no más, pero creo que esa experiencia que vivieron ustedes con Betania no puede repetirse. O sea, de que le entregan a un alzado en armas que decide entregar las armas y volver a la vida civil, entregarle una tierra sin saber qué va a hacer con ella. Hay que prepararlos, hay que darle no solamente la tierra, sino las herramientas, y para eso el Estado tiene que tener gente allá que los prepare, que los capacite, que los oriente, que lleve, porque si no, no podemos. 30 años, mire, y apenas ahora están desarrollando un programa importante de la apicultura. Pueden haber hecho muchas otras cosas, pero fue muy difícil para ustedes, porque usted lo dijiste, no teníamos la experiencia. Es que no necesariamente el guerrillero es campesino, no necesariamente. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Y eso significa que el tipo puede haber caminado la tierra, puede conocer el territorio, pero no conoce cómo produce la tierra. Y la tierra es no solo para el que la trabaja, sino que el que la trabaja tiene que producir de la tierra para que podamos comer todos en la ciudad. De manera que ojalá que esa experiencia ahora nos la cuente más detalladamente Henry y nos ponga en el contexto real que hay. Y es que la reforma para alcanzar la paz tiene que llevar educación, formación, capacitación y herramientas para producir. Elio Ortega, muy pero muy buenas tardes. Gracias por estar en esta mesa de trabajo. Buenas tardes, Diego. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin Tantos Cuentos a través del canal CNC Palmira. La invitación para que le dé me gusta, nos siga y comparta este espacio de información, opinión y debate. Frente Henry Montes de Oca a lo que ha sido el proceso de ustedes, cuántas familias arrancaron y en dónde está ubicado precisamente el proyecto que ustedes lideran. Bueno, inicialmente fuimos 16 compañeros. Nosotros siempre, como M19, buscamos el número 19. Siempre, pero sucede que la unidad agrícola familiar en ese entonces se contaba así, no alcanzó sino para 16 personas. Pero ahí pasaron cosas muy importantes, porque a nosotros nos entregan una finca ganadera. Y algunos de nosotros, en el caso mío, que teníamos como una orientación de biólogos, de ecologistas, sabíamos que tener ganado en una pendiente de más de 40 grados de pendiente, pues se va a crear un desastre ambiental a largo tiempo. Y así decidimos dejar las áreas de abajo, la parte de abajo de la finca, porque nosotros estamos entre 1.400 a 1.800 metros de altura, bosques de niebla,
Y conociendo la historia que nos cuentan de esa finca, los campesinos del territorio, una vez llega un campesino allí a la casa, una casona antigua, una casa que se puede decir que es patrimonio arquitectónico de este territorio, nos cuenta la historia que él había vivido en esa casa 40 años y que él había llegado con su papá porque él era trabajador de la familia Molano Terreros. Cuando se había acabado la guerra de los 1000 días en 1903, se acaba la guerra de los 1000 días, pues los generales liberales y conservadores de aquel entonces pues se dividían la tierra. Eso de aquí para allá es para ustedes los conservadores y eso de aquí para allá es para ustedes los liberales. Y eso pasó en la Quisquina, porque toda esa finca y todas esas tierras hasta Potrerillo eran de la familia Molano Terreros. Que uno de los antiguos Molano... ¿Les tocaron a la familia Molano Terreros después de que terminó la guerra de los 1000 días? ¿O era antes de la guerra de los 1000 días? Era de ellos. No, antes. Después sí secuestran a uno de ellos que fue senador. Sí, y fue una cosa muy, muy dramática en ese entonces porque, pues, la prueba de supervivencia que le entregan a la familia es una oreja. Sí, los que conocen la historia del senador Molano Terreros. Bueno, y después de eso, esa casa fue entregada al ejército. Esa casona fue durante 8 años cuartel militar. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo es la paradoja de la vida? Que después de haber sido producto de una guerra de los 1000 días, luego vienen los militares allí, que estuvieron 8 años en esas, y luego llega un proceso de paz. Entonces comenzamos a crear la idea y el concepto de que si no se hace paz con la naturaleza, no puede haber paz entre los seres humanos. Y comenzamos a recuperar toda esa zona, y recuperarla no es sembrar árboles ni nada de cosas, aunque con la CBC logramos sembrar 4 hectáreas, pero dejamos la tierra que aislamos la área y comenzó, como existe una memoria en el suelo, comenzaron otra vez a crecer los robles, los cedros rosados, y aparecer todos los animales que habían allí antes. ¿Sí? El oso de anteojos, la pantera, el puma, yaguarundí, que ahorita ya se han visto porque hay unas cámaras trampas que se han colocado y se han detectado todos esos seres. O sea que se está recuperando, y lo más importante es que eso es un manantial de agua fresca. Nosotros acuñamos el término de la Quisquina, manantial de agua fresca, porque ahí nacen todas las aguas que surten los acueductos veredales de Potrerillo, de la Quisquina, de Tienda Nueva, de allá arriba en la montaña. Henry, la inquietud es, usted nos habla que tiene formación en biología. ¿Cuál es esa formación? Bueno, la formación académica, ¿no? Sí, yo estudié bioquímica en la Santiago de Cali. Ayer fue que conocí aquí a Chino Loaiza. ¿En qué espacio? ¿En qué espacio lo conoció? Lo conoció, claro. No, en el movimiento estudiantil. ¿Y artísticamente? Artísticamente, bueno, luego, pues como yo estaba muy vinculado al Teatro Experimental de Cali, al TEC, y pues todos estos jóvenes en aquel entonces teníamos mucha influencia cultural, pues nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar a Víctor Jara y los Quilapayú, cantidad de gente que venía en ese entonces, y el Teatro Experimental de Cali, y nosotros fuimos teatreros. Nosotros nos llamamos teatreros aquí con el chino, a este le decíamos Chino Loaiza, ¿sí? Y muchos compañeros de aquí de Palmira, porque en esa época Palmira, junto con el TEC, tenía grandes grupos teatrales. ¿Te acuerdas de Hernando Velázquez Garcés, que ya murió? Bien, sí, Hernandito, compañero de nosotros. ¿Sí? Entonces es el conocimiento que tengo aquí con yo creo que eso data más o menos de los años 70. Yo entré a la universidad en el 69, y en los años 70 yo creo que entró aquí, y por ahí en el año 72 me vinculé al grupo de teatro Teusaca que dirigía Helio Fernández, en esa época, Fernández, sí. Español,
que era el director del Teatro Universidad Santiago de Cali, Teusaca. Y ahí nos hicimos amigos, y ahí tiramos piedra, y ahí hacemos arenga, y ahí hubo debates en las universidades, y ahí hubo de todo. Henry, usted dice que la finca que les entregan era ganadera, que ustedes no consideraban, debido a la formación que tenían, a la lectura de la vida, que no era lo más procedente con la naturaleza. Claro. Y con los animales mismos. ¿Qué hicieron entonces en esa finca? ¿Cómo aprovecharon económicamente ese terreno? Bueno, se continuó con algunos compañeros, no todos, porque muchos entraron en la parte política. Sí, por ejemplo, muchos fueron gestores de paz, departamental, municipal, ¿sí? De los compañeros que estaban allí. El caso de 3, 4 compañeros nos quedamos en la comunidad. Yo me quedé en la comunidad y fui presidente de la Junta de Acción Comunal y varios años, varias oportunidades, juez de paz del territorio, y también nos tocó algo muy terrible hace por ahí unos 15 años, cuando la presencia del bloque Calima, que llegó por La Quisquina y entró a toda esa zona, y en un mes hayan matado por ahí 100 personas. Eso también me tocó a mí, pues ser pues como sobreviviente de ese proceso, porque uno no se explica, digamos, cómo a uno no le pasó nada, no le ha pasado nada antes en la guerra con el M-19, y ahora en el proceso de paz, eso eran bombardeos todo el tiempo hacia Tenerife, uno escuchaba el avión fantasma, bueno, los que conocen ese territorio se dan cuenta de que en esa época fue muy terrible para todos los habitantes de ese territorio escuchar el avión, el helicóptero bombardeando hacia Tenerife, y de para acá eso. Ahora, es muy extraño por qué Palmira, con todos estos antecedentes, no haya sido considerado como un territorio de paz. Sí, aquí con todas esas masacres que les estoy hablando sobre todo del bloque Calima que llegó en ese entonces, que se ubicaron acá en Arenillo, el Mesón, después estuvieron por esos lados, y allá me tuvieron una vez los mismos paramilitares debajo de un puente, y la comunidad fue y me rescató. Entonces, ¿por qué Palmira no está en esos municipios que son pues motivo de ¿cómo se llama, Eliodoro? Digamos, los PEDET. Los PEDET y los municipios que fueron incluidos entre aquellos que tuvieron mayor influencia, que tuvieron mayor daños, incidencia, en los que hubo mayor incidencia en la guerra. Y que para el valle son Florida, Pradera, Buenaventura. Sí, sí, son los municipios. Con la claridad de que Buenaventura es solo la parte rural, e igualmente en Florida. Exactamente. Henry Montes de Oca, cuando han pasado los años y después de esta fuerte y vocación intensiva ganadera que tenía la hacienda Betania en su momento, ustedes logran, por un lado, recuperar sendas zonas que van para los bosques naturales de reserva, tal como de hecho lo obligaba casi que de alguna manera el gobierno nacional. Pero ¿cuáles son esos proyectos productivos que les ha mantenido o logrado mantener y sobrevivir para tener el sustento de todas estas integrantes que hicieron parte de esa? Sí, ahora te decía que la capacitación de Alsena ha sido muy importante. Nos hemos capacitado en sistemas agropecuarios ecológicos, en soberanía alimentaria, en cría de pollos, pero entonces con la comunidad, ¿no? Es decir, parte de nosotros, algunos compañeros nuestros, pero siempre trabajando con la comunidad de allí, campesinos. A ver si te entiendo, Henry. El grupo humano del M-19 a quien se le entrega esas tierras no son únicamente los que trabajan en ellas, sino que ustedes crearon con la comunidad de La Quisquina un enjambre y en eso están ahora dedicados. Sí,
Sí, bueno, y el proceso que llevamos ahora, pues de haber creado la Asociación de Apicultores de la Quisquina. Es un proyecto maravilloso. A mí yo creo que de todas las cosas que he hecho en la vida, eso es lo que más me tiene feliz, ¿sí? Porque las abejitas pues son los seres más importantes del planeta, ¿no? Y además ya son sujetos de derecho. El año pasado ya, a través del Ministerio de la Cultura, de Agricultura, las abejas son sujetos de derecho. Entonces, todas las instituciones, CBC, alcaldías, tienen presupuesto para la protección de las abejas y el fortalecimiento de los apicultores, que somos los cuidanderos de las abejas. Ahora, económicamente es un proyecto muy productivo, nosotros le llamamos así ganadería aérea, tenemos ganadería aérea. Ganadería aérea. Está interesante. A propósito de la ganadería aérea. Saludos especiales de Yanet Sánchez Alfaro y del ex concejal de Palmira, Alexander Rivera, que son vecinos suyos, ¿no? Y bueno, Alexander, pues muy amigo, saludos Alexander, que va a ser parte también de la Asociación de Apicultores, porque eso se ha crecido tanto de que ya mucha gente de Palmira se ha dado cuenta y muchos amigos del SENA y de la universidad quieren ser socios de la Asociación de Apicultores de la Quisquina. ¿Cuántos son socios del M19? ¿Cuántas personas de esas quedan? ¿Cuántas familias quedan de ese proceso? Bueno, del M19 allí vemos 5 de los compañeros que son socios de la Asociación de Apicultores, aunque ellos todavía no se han puesto el traje ni han hecho la capacitación, pero dicen nosotros queremos ser socios. Ahora, los hijos de ellos y las hijas se están poniendo el traje de apicultores. Allí hay algo muy interesante que la institución educativa, la Sagrada Familia del Territorio, unos 4 jóvenes, 2 niños y 2 niñas, les habían puesto una tarea de cuáles eran los polinizadores más importantes de la región. Y los niños fueron capacitados como apicultores y ellos se les entregó, el SENA les entregó trajes, porque ellos me decían, don Henry, nosotros ya sabemos cuáles son los polinizadores, pero nosotros queremos ser apicultores, ¿sí? Y esos muchachitos hicieron una ponencia ante los profesores de la Sagrada Familia en Potrerillo, y en este momento hay 40 jóvenes, niños y niñas que quieren ser apicultores. Entonces, cómo este proceso con las abejas no solamente ha dignificado a los hijos de los campesinos, porque el campesino no quiere volver a que sus hijos sean campesinos, y ellos a través del conocimiento de los polinizadores se dan cuenta de la importancia de todas esas montañas. Y hay 40 jóvenes en este momento que van a ser parte de la Asociación de Apicultores de Azoapi Quisquina. Tú que tienes la historia de esa comunidad, ¿tienes presente cuántos hijos de esos del M19 nacieron en ese territorio? Sí, claro. Actualmente pues hay por ahí que se llaman los hijos de Abril, ¿no? Hay más de 12 muchachos que nacieron durante ese proceso. Hijos de Abril, ¿por qué? Porque nosotros somos de Abril. Ah, movimiento de 19 de abril. Entonces nos llamamos hijos de Abril. Entonces allá hay pelados que tienen hasta ahora unos jovencitos de 18, 15 años. Nosotros somos hijos de Abril. Y se llama así, y se ha creado un movimiento a nivel nacional de los hijos de Abril, de puros hijos de excombatientes del M19. ¿Cuál es la relación que tiene hoy el proyecto Betania en la Quisquina, en Palmira, con la alcaldía de Palmira? Porque este proyecto nació desde el gobierno nacional. ¿Qué apoyo se ha tenido? Ya usted habla un poco del SENA, pero ¿qué pasa con la alcaldía de Palmira frente a este tipo de realidades? Bueno, eso ha sido una gestión, ¿no? Digamos, a través de las juntas de acción comunal. Me acuerdo que cuando yo estuve en la Junta de Acción Comunal, pues siempre venía a obras públicas en ese entonces y bueno, que la carretera está mala, entonces nos prestaban las motoniveladoras, las volquetas, y comenzamos desde Potrerillo a arreglar todas las carreteras hasta llegar a la finca, ¿sí?
ese es un apoyo muy bueno. Y también pues la Secretaría de Agricultura, siempre extensión universitaria, extensión rural, que se llama, ¿sí? También han apoyado, ¿sí? No solamente, digamos, a la comunidad, sino que a nosotros también nos ha llegado ese apoyo. Perfecto. Frente a lo que es este proyecto, hoy sale beneficiario la Asociación de los Apicultores de los programas del Gobierno Nacional. El gobierno de Gustavo Petro le da continuidad a una iniciativa del gobierno de Iván Duque, y es apoyar los proyectos de las comunidades organizadas, las juntas de acción comunal, pero en esta ocasión el gobierno del cambio lo amplía a las otras organizaciones comunitarias. ¿Cómo hicieron ustedes para conocer de la posibilidad y presentar la iniciativa? Bueno, pues como el gobierno del cambio, en sus diferentes ministerios tienen muchas convocatorias para el sector rural, para el sector campesino, para las juntas de acción comunal. Nosotros ya habíamos constituido la Asociación de Apicultores, habíamos hecho algunos proyectos, pero pues no habíamos tenido ningún apoyo, no había resultado ningún proyecto. Y luego nos dimos cuenta que el Ministerio del Interior tenía la posibilidad de presentar un proyecto en la zona rural, y presentamos el proyecto de las abejas, fortalecimiento de las unidades productivas, y cuando, bueno, después de llenar todo el papeleo, nos llaman y nos dicen que habíamos, de los 6.000 proyectos que se han presentado, nos habían seleccionado a nosotros. Eso fue una gran alegría, y lo más importante es que de aquí de Palmira, de la zona rural, de la zona campesina, pues bajamos la Asociación de Apicultores, pero habían 16 juntas de acción comunal que fueron también conmigo en el avión, nos pagaron avión, nos llevaron a unos hoteles en Bogotá muy buenos, y luego fuimos a Zipaquirá, y en Zipaquirá habían por ahí unas 5.000 personas de todo el país, desde La Guajira hasta el Putumayo, de los llanos, del centro del país, que todos habían sido beneficiados con proyectos, y era protocolizar a nivel nacional de que el Estado, de este gobierno, puede contratar con las juntas de acción comunal, incluso carreteras, mejoramiento de vías terciarias, ¿sí? Y eso fue lo que se hizo, porque constitucionalmente se podía hacer, sino que antes no se hacía, sino que en este gobierno ya son las juntas de acción comunal. Sí, anteriormente eran contratistas que hacían los contratos para hacer las obras, ahora las juntas de acción comunal pueden hacerlo. ¿Tú crees que eso es válido, es bueno? Sí, es bueno, muy bueno. Y las juntas de acción comunal sí tienen la experiencia Sí, están para hacer calificadas obras civiles. exactamente. Bueno, en este caso, de las personas que fueron aquí representando las juntas de acción comunal 16, pues presentaron proyectos para mejoramiento de la caseta comunal. Entonces, pues les entregaron unos recursos para escritorios, para manejo de computadores, para todo eso, pero eso está bien. No habían proyectos para mejoramiento de vivienda, no habían proyectos para placahuellas, pero con otros campesinos que encontré allá y que les pregunté, que les habían aprobado hasta 300 millones de pesos, porque ellos habían presentado como Junta de Acción Comunal hacer una placahuella de 3 kilómetros. O sea que, y ahora, no solamente los que no fueron, claro, eso fue tan importante ese encuentro, que los que no pasaron porque les faltó un papel o algún documento, el gobierno dijo, los que no pasaron les vamos a complementar, les vamos a ayudar a que hagan toda su documentación, y también se van a aprobar. O sea, fueron 600 que pasaron, y los otros 600 que por alguna circunstancia no habían cumplido con los requisitos, en este momento están en el proceso de cumplirlos, y también van a beneficiar a sus comunidades. Sí, pero no solamente 600, hay miles de juntas de acción comunal que
que se dieron cuenta de esas convocatorias. 6.000, entonces no son 600, sino 6.000. Sí, sí, 6.000. Y entran otras 6.000. Sí. Perfecto. La realidad de nuestro país exige que existan experiencias positivas, aún pensando en que luego de 30 años pues hayan dado algún tipo de resultado. De lo que ustedes pensaron cuando les adjudicaron las tierras de Betania aquí en la ciudad de Palmira a lo que hay hoy, ¿han ganado? ¿Les quedaron debiendo? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Qué otra mirada se le puede dar pensando en otros grupos desmovilizados que estén esperando precisamente el beneficio de la tierra? Bueno, mira, que a diferencia de los grupos desmovilizados de ahora, pues nosotros no teníamos ni recursos nunca el gobierno en ese entonces dijo, les vamos a entregar esa finca y les vamos a dar estos proyectos productivos y esta economía. El dueño de la finca nos dejó unos terneritos, ese fue el regalo que nos hizo él por haber comprado esa finca, pero de ahí para allá no hubo ningún apoyo de ningún gobierno para nosotros presentar proyectos. Venga, Henry, yo creo que es importante eso que acaba de decir. Siempre se ha creído que los grupos desmovilizados, en ese momento, el caso del M19, recibió tierras a modo de regalo al Estado. ¿De qué manera exactamente fue que recibían ustedes las tierras? ¿En relación de pago? A nosotros no nos ha regalado nadie nada. ¿Sí? Nosotros todo lo hemos conseguido a pulso y haciendo gestiones. Ahora, a nosotros nos dieron esa finca y nos dieron unas cómodas cuotas a 15 años, por eso le llamamos Ecobetania 2010, en ese entonces, 2010. Sí, porque en 2010 se cumplían los 15 años en los cuales teníamos que pagar mensualidades que pagábamos y pues a nosotros nos salió muy barato una finca, si a cada uno nos toca pagar 8 millones de pesos. Ahora, la zona de reserva es común y proindiviso, ¿sí? Que nadie sabe cuál es su pedazo porque es de todos, pero tenemos 150 hectáreas de reserva forestal, que es la gran riqueza que tenemos, porque tenemos mucha agua. Es decir, nosotros somos súper multimillonarios porque tenemos cantidad de aguas, ríos, quebraditas que surten todas las veredas de todos estos corregimientos. De los que llegaron allá, ¿cuánta área le tocó a cada familia? De los del M19. Sí. Bueno, en áreas de vivienda, nosotros decidimos que cada área de vivienda tenía 1 hectárea. Y las áreas de producción, los que tenían, les tocó la parte de abajo, tenían 5 hectáreas y los de la parte de arriba teníamos 8 hectáreas. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó en ese proceso? De que de los 16 que arrancamos en este momentico, no quedamos sino 8 o 9. Porque hubo otros que económicamente tuvieron dinero, porque trabajaron en la política, hicieron muchas gestiones y les fueron comprando a los demás. Nosotros, según unos estatutos que nos dio, unas condiciones que nos puso el INCORA, que después de 15 años podíamos vender. Antes no se podía vender, o si se podía hacer algún acuerdo era entre nosotros mismos. Entonces allí hubo unos que tuvieron mucho dinero y les compraron la parte productiva y la parte de vivienda. ¿Cuántas hectáreas tienes tú? ¿Tú estás arriba, al medio? No, abajo? Tenía 1 hectárea en la zona de vivienda, pero le compré a un compañero de aquí de Palmira, Raúl Márquez, ¿sí? Le compré la zona de vivienda de él, porque él, por cuestiones, dijo que no quería estar... Raúl allá. Márquez murió, ¿cierto? No, él está vivo. Está vivo, qué bueno. Raúl Márquez, y yo le compré eso. Pero, digamos, yo desde mis principios, a mí mucha gente me ha dicho, incluso allá me decían, vendeme la tierra, y yo le decía, yo no puedo vender a mi madre, porque para mí la tierra es la madre, la que nos da los alimentos, la que nos da el agua, la que nos da la vida. Y entonces, pues, yo ya digamos... Tú estás en la parte baja, no estás arriba, en los de 8 plazas, 8 hectáreas. Sí, yo quedé en la parte de arriba. ¿Por qué quedé yo en la parte de arriba? Porque yo sabía de dónde venían las aguas. Entonces yo tengo, el lote mío
En el lote que tengo de vivienda hay un manantial de agua fresca. Y yo no hago sino colocar la manguera ahí y el agua me llega a la casa. Agua pura. Por eso, tú tienes acá abajo 2 hectáreas y arriba tienes 8. Arriba, al lado de la reserva, acá tengo el área de producción. Sí, porque pues, yo tuve la posibilidad de haber escogido esa finca y de saber conocer toda la finca, todos los linderos y saber dónde estaba el agua. Para allá iba yo. Tú participaste en la escogencia de la finca que se le iba a entregar a la gente del M19. Sí. Conociste todo el territorio. Claro, pero no solamente desde aquí, porque es que el proceso viene desde el Cauca. Cuando nos reuníamos inicialmente en el Cauca, yo le planteaba al gobierno en ese entonces que si el motivo de la guerra es la tierra, el motivo de la paz tiene que ser la tierra, y que nos dieran la posibilidad de volver al campo. Entonces, el gobierno creó una figura que se llamaba Retorno al Campo. Entonces nosotros íbamos a las oficinas del INCORA, en el Cauca, y las fincas que estaban ofertadas se veían, y allí se ubicaban 5 o 10 familias de desmovilizados del M19. Lo mismo lo hizo el Quintín Lame, porque el Quintín Lame estaba con nosotros en todo ese proceso. Fuera de este grupo que se instaló en Palmira, en otras partes del país se instalaron otros grupos del M19. Claro, muchos, claro. en todas partes, en Dinamarca, en la zona de los llanos orientales, en varias partes. Montería también, en muchas partes allí. Compañeros, ahora en el Cauca pasó algo muy particular, porque allá pues empezó la guerra muy fuerte y muchos compañeros, incluso durante el proceso, fueron asesinados en el Cauca, compañeros nuestros del M19. Y entonces ellos abandonaron sus tierras. O sea, nuevamente desplazados. Vamos a un primer corte a comerciales y ya regresamos para analizar un poco lo que ha sido este fin de semana en materia de seguridad, muy a propósito de alguna rendición de mini cuentas que ha hecho la Alcaldía de Palmira y los organismos de seguridad en esta jornada de puente que terminó el día de ayer. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria.
CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con 2 sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28 3558 y sede estación, carrera 33A 3145, Ferrocarril, Palmimotos CDA. Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Shutterstock Music. En solo 45 minutos, asegura tu viaje y la tranquilidad de tu familia antes de salir. No olvides hacer la revisión técnico-mecánica. Estamos ubicados en la calle 47, número 3591, Urbanización Santa Teresita. Agenda tu cita al 320-788-9095. CDAP, Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Limitada. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestra... En el histórico de la seguridad en Colombia, el Día de la Madre es quizás el día más álgido, de mayor preocupación por parte del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, lógicamente los municipales. Históricamente, en los últimos casi 20 años, pues la influencia del licor, de los rencores familiares, dan cuenta de un altísimo número en casos de homicidios. Poco a poco y año tras año ellos han ido disminuyendo. El departamento del Valle del Cauca era uno de los principales indicadores negativos a nivel nacional. ¿Cuál fue el comportamiento en este puente de madres aquí en la ciudad de Palmira? Lo explican las autoridades locales y el propio alcalde de la ciudad, Víctor Manuel Ramos. Para garantizar la seguridad de los palmiranos, la Alcaldía Municipal de Palmira, en cabeza del alcalde Víctor Ramos, adoptó 3 decretos. El 513, por el cual se establecen los perímetros para la aplicación de las restricciones frente a los comportamientos relacionados con sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones. Decreto 529, por medio del cual se dictan medidas y disposiciones en materia de seguridad y tránsito de motocicletas en el municipio de Palmira de manera transitoria, prohibiéndose durante las 24 horas del día
el tránsito de motocicletas en cualquier cilindraje con acompañante hombre mayor de 12 años. Y el decreto 532, restringiendo temporalmente la circulación de motocicletas en Palmira hasta el 30 de septiembre del 2024, los días viernes, sábado, domingo y feriados, en el horario comprendido de 11 a 5 de la mañana. Gracias a la aplicación de estos decretos y a la estrategia Pumas con las caravanas de seguridad, se lograron resultados contundentes en contra del delito y la inseguridad en Palmira durante el fin de semana de la Fiesta de Madres. Integral, y a veces por esa falta de esa inversión, de esa infraestructura social, generamos también inseguridad por parte de la administración, cuando no arreglamos las vías, cuando no damos oportunidades a los jóvenes, cuando no hacemos de que se dinamice la economía, cuando no generamos espacios de aprovechamiento del tiempo libre, cuando no modernizamos, hacemos procesos de modernización de infraestructura en nuestra ciudad. En eso estamos trabajando, de esta manera estamos demostrando de que la seguridad es integral y por eso Palmira va con toda. Palmira, con todos los diferentes, la articulación de nuestra oferta institucional, acompañados del Ejército Nacional y por supuesto la articulación por parte de las alcaldías. Lo mejor que puede hacer, hay que volver al orden y la autoridad. Felicitaciones a esa labor que viene haciendo, recuperar el orden y la autoridad. O sea, uno que está... Son los resultados del programa de Unidos Somos Más Pumas que ha implementado la Alcaldía de Palmira en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y los demás organismos a propósito de poder reducir al máximo los indicadores negativos conforme a los diferentes delitos, especialmente los hurtos a motocicletas, los raponazos, los homicidios que se han venido presentando en los últimos 3 meses aquí en la ciudad de Palmira. Indicadores que ya fueron reportados en pantallas como lo hemos visto, y de acuerdo a la implementación de los 3 nuevos decretos que permiten generar orden en tanto la movilidad, las restricciones en la circulación de los motociclistas en horas de la madrugada, la restricción especialmente para los parrilleros hombres mayores de 12 años y sobre todo el consumo de alucinógenos a menos de 100 metros, restricción a menos de 100 metros de las mobiliario oficial de la ciudad de Palmira, clínicas, escuelas, iglesias, entre otros. Doctor William Loaiza, retomando nuestro tema, una cosa es la presión de seguridad que se está vendiendo a propósito del plan que se implementa en Palmira para reducir los delitos, pero las acciones nacionales del gobierno, de la presidencia de la República, con estos grupos de movilizados generan otra percepción muchísimo mayor, y es precisamente la guerra que nos ha afectado en los últimos 60 años. Pero a ver, una cosa es la seguridad en la ciudad, en lo local, donde el alcalde es el que maneja esa seguridad. Por eso el decreto del alcalde para evitar que el consumo de drogas y alucinógenos. Y también un decreto que saca
para evitar que haya parrillero hombre. Pero él lo ha dicho, el alcalde lo ha dicho, la seguridad es integral. Nos hace falta, alcalde, un llamado, un tin-tin. Nos hace falta los jueces de paz. Hay que nombrarlos y hay que nombrar las juntas administradoras locales que quedaron pendientes. Eso hace parte de la seguridad, porque es que los jueces de paz nos ayudan a resolver los conflictos familiares, vecindarios, y eso hace parte de la paz. Lo otro es el del territorio nacional, que es allí donde está el grave conflicto, porque los grupos armados que han entrado en el proceso de paz no le han cumplido al gobierno. Esa es la verdad, hay que decirlo. No le han cumplido, ¿por qué? Porque ellos están en su plan, ellos están en guerra, y la guerra de ellos es luchar hasta ganar. ¿Y cómo ganan? Cuando logren un acuerdo. ¿Y cómo logran el acuerdo? Cuando el gobierno facilite. Aquí eso hay que decirlo, es el gobierno el que tiene que poner primero, y los guerrillas después van a colocar. Tenemos una experiencia. Los compañeros del M-19 hace 30 años tienen esa tierra, y apenas ahora, después de mucho trabajo, después de mucho esfuerzo, después de mucho sacrificio, de tesón, de enredarse con la comunidad, de trabajar con la comunidad, ahora vieron una luz al final del camino. Digo, es la apicultura lo que nos va a rendir la oportunidad de vivir de otra manera. Eso necesitamos. Los guerrilleros necesitan elementos para poder vivir más adelante, pero el Estado necesita la garantía de la guerrilla, la confianza de que no van a seguir en lo mismo. ¿Para qué? Para la tranquilidad y seguridad de todos los colombianos. Eso es lo que hay algo. Eso es lo que yo veo, la lectura que yo le doy a esto es esa. Una guerrilla que no cumple y un gobierno que no ha podido cumplir, porque es que el proceso de paz desde el 2016, el gobierno es el que no ha cumplido. El gobierno ha incumplido todo el acuerdo de paz. No hablemos de Duque, no. Desde el mismo Santos, que estaba comprometido en eso, han incumplido. Y el que ha intentado cumplir los acuerdos de paz se llama Gustavo Petro. Bien, saludamos a Julio Alejandro Castillo Piedrahí, también Felipe Valencia, Javier García, Luis Alberto Rueda Díaz, Janet Sánchez Alfaro, entre otras personas que se han sumado en esta hora a propósito del tema de las tierras en manos de los grupos desmovilizados, como ejemplo de hace 30 años, y que puede revisarse hoy frente al intento que tienen otros grupos de poder insertarse socialmente. ¿Qué les recomendaría, para ir cerrando, Henry Montes de Oca, qué le recomendaría usted como un hombre con la experiencia vivida del beneficio del Estado frente a lo que pueda suceder con otros grupos desmovilizados a propósito de la tierra como ese colofón para poder lograr la paz en los territorios colombianos? Bueno, en el caso del Cauca, porque yo me mantengo mucho por esos lados, sobre todo acompañando a los pueblos indígenas del CRI, allá se da un fenómeno muy diferente, porque para muchos eso ya se ha vuelto como una forma de vida, digamos, como un modo vivendi de esa guerrilla, que no tiene principios, que no tiene ninguna ideologías, sino que lo único que les interesa es el traqueteo. Ahora, ese traqueteo, porque todas esas montañas del norte del Cauca, Corinto, Toribío, pues eso está lleno de marihuana y de coca, que anteriormente las FARC cobraban era un gramaje, cuántas libras sacó, y le daban un recibito. Salen las FARC y quedan unas disidencias, pero lo más terrible del cuento es que todas esas disidencias que uno ve por ahí arriba son hijos de los propios indígenas. Y ellos ahora están planteando de que ellos son hijos y ellos son dueños del territorio, y que ellos quieren es que con el CRI, Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el movimiento pues más antiguo de Colombia, y es un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional, que ellos quieren es hacer un acuerdo con el CRI. El CRI les dice no, nosotros no queremos hacer ningún acuerdo con gente armada, tienen que desarmarse y tienen que entrar en el proceso de los acuerdos de paz que está planteando el gobierno. Si no, pues está pasando lo que hoy día ocurre en toda esta zona, ¿no? Enfrentamiento entre ellos y el ejército también combatiéndolos,
porque ellos no se van a desmovilizar así tan fácil, sabiendo que tienen una forma de vida que les permite ganar millones con el narcotráfico. Ese es un conflicto que yo no sé, digamos, cómo lo va a asumir el gobierno ahora en este proceso, y eso ha sido lo que ha dificultado, a mi parecer, de que todos esos grupos entren en un proceso de paz. Pero mira, Montes, es indiscutible, tú tocaste un puntico ahí que no llegaste hasta el fondo, y es que los jóvenes del campo, los hijos de los indígenas y los hijos de los campesinos en el Cauca sobre todo, han vivido la guerra y han vivido dentro de la guerra, y sus juguetes fueron pequeñas armas, ¿ya? Y los sonidos que escuchaban en la Navidad era el traqueteo de las balas. Esa gente ha vivido en ese medio y ha vivido en el medio de la coca y de la marihuana. Hay que sacarlos de allí. Sí, pero fíjate que todo el proceso, digamos, de la liberación de la madre tierra, así se llama, porque es recuperar unas tierras que les pertenecieron, sobre todo en la zona plana de los ingenios azucareros, pero eso va también acompañado de un proceso pedagógico. Es decir, ahora en este momento toda la pedagogía que están utilizando de paz, sí, porque es pedagogía de paz con los nuevos niños de ahora, los jóvenes que ya entraron en esta, pelados de 15 años, 16 años, que ya están en un proceso distinto, aunque ellos nunca han conocido la paz de verdad, porque ellos han vivido en guerra. Yo digo que no solamente desde hace 100 años, sino desde hace 500 años que vienen siendo motivo de guerra, y que nunca han podido vencerlos, a los indígenas nunca los han podido vencer, ¿sí? Porque a pesar de que el año pasado nomás 119 guardias indígenas fueron asesinados, y lo que va ocurrido del año, de estos pocos meses, ya llevan como unos 8 o 10 indígenas, guardias indígenas asesinados, ¿sí? Entonces, allí, digamos, creo que pues toda la sociedad colombiana tiene que apoyar ese proceso, no solamente el ejército, las comisiones internacionales que han venido a apoyar porque nosotros no, digamos, nuestras nuevas generaciones no resistimos más guerra, ¿sí? Que porque tú, ahora alguien decía aquí, que porque yo pienso distinto, entonces yo soy enemigo tuyo, o soy enemigo tuyo, desde esa lógica. Y todo eso también es un proceso pedagógico. Yo digo que también pienso que uno de los factores de violencia que existen aquí es la pedagogía misma. El hecho de que un niño entre a la escuela y que pierda el año, ¿sí? Pero el profesor no sabe si ese día ese niño comió o no comió, o si hubo una violencia entre sus padres, violencia intrafamiliar, y que pierda el año, ¿sí? o que saque 0 en su matrícula. Es decir, hay que como revisar todos los procesos pedagógicos, todos los procesos culturales, todos los ministerios, y para eso están las reformas que está planteando el gobierno, para ver cómo podemos vivir en un territorio de paz. Perfecto. Último comentario, Elio. Gracias, Diego. Henry Montes de Oca, ¿qué mensaje tiene para aquellos que están en las organizaciones de las comunidades después de haber vivido esta experiencia del programa del Gobierno Nacional, donde a ustedes les permiten un encuentro bien simbólico en la escuela donde estudió Gustavo Petro, donde decía Gustavo Petro, han egresado 3 presidentes de la República y un premio Nobel? En esa misma escuela, en Zipaquirá, estudió Gabriel García Márquez, Gustavo Petro y otras 2 personas que fueron presidentes de la República. ¿Cuál es el mensaje a esas comunidades y sus organizaciones? Bueno, primero que fortalecer todos los procesos organizativos, sí, porque el gobierno no va a financiar ningún proyecto individual, fortalecer mucho las juntas de acción comunal, las asociaciones, ya sea
ya existen por allá arriba en la montaña asociaciones de mujeres que tienen gallinas, asociaciones de campesinos que tienen marranos, pero tienen que estar en el proceso asociativo para poder pues aplicar a todas las convocatorias. También hay algo que el gobierno, digamos, de acá de la administración municipal tiene que bregar por acercarse mucho a los sectores campesinos, porque los campesinos no sabemos cómo se hacen los proyectos. La formulación de proyectos es una cosa muy complicada por todos esos, pues, que el árbol de problemas, que todo ese poco de documentos que hay que hacer, ¿sí? Entonces, sí existen unos técnicos. Bueno, me hablaba pues vos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que fueron procesos que se han adelantado aquí, pero que ahora no se escucha eso. Con gobiernos anteriores sí existía el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, ¿sí?, que lo manejaba la Secretaría de Agricultura. Es decir, que la administración municipal tenga mucho más acercamiento en la formación de los líderes, ¿sí?, vinculados con el SENA, con las instituciones, pero también en cómo se presentan las cantidades de proyectos que hay todavía en las convocatorias que hace el gobierno. Entonces sería decirle a estas organizaciones que cuenten con la administración municipal. En una reunión del alcalde con las juntas de acción comunal se comprometió a que él y su equipo de trabajo, los funcionarios de la alcaldía de Palmira, estaban abiertos a que les llevaran las ideas y ellos estructuraban y elaboraban los proyectos para que concursaran. O sea que ahí tienen la posibilidad. Sí, también ahora Loaiza hablaba de los jueces de paz. Qué importantes que son los jueces de paz, porque los jueces de paz descongestionan toda esa procesos judiciales que están engavetados con los jueces. Son jueces de paz, gente muy humilde del territorio, que resuelven en armonía, digamos, en equidad los conflictos. Yo he sido juez de paz desde que se inició el proceso de paz y tuve posibilidad de estar cuando la época, les conté la historia de los paramilitares, cuando a mí allá en la Quisquina, me encuentro con los paramilitares, dicen: por fin conocemos al famoso juez de paz. Y yo creo que eso es muy importante, activar todo ese proceso de jueces de paz en los territorios, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Muy bien. Doctor William Loaiza, su último comentario, por favor. Pues yo haría el último comentario con lo que terminó Henry Montes de Oca. Yo sigo insistiendo, y lo he dicho ya varias veces, es que los jueces de paz tienen la facultad y la posibilidad de subsanar heridas leves que se abren en la comunidad, inclusive en la familia. Alcalde, mire, usted no sabe el gran favor que le hace a la ciudad de Palmira haciendo la elección pronta de los jueces de paz. Y pegue allí mismo, amarre allí mismo la elección de las juntas administradoras locales que quedaron pendientes. Ese es un punto de partida para alcanzar la paz, y esa es su responsabilidad como alcalde, de ponerle ese grano de arena para la paz. Ya lo demás, cuidamos con la policía, cuidamos con el ejército, cuidamos con el CTI, cuidamos con los jueces, pero pensemos en eso, que pareciera que no es tan trascendental, pero que es tan importante para que la comunidad viva en paz. Muy bien. Pues, señor Henry Montes de Oca, muchísimas gracias en esta historia tan interesante, sobre todo porque es una historia de experiencia de 30 años, de un momento que dobló la página democrática de nuestro país y que hoy por hoy puede ser un referente para estos fallidos diálogos de paz, pero sobre todo negociaciones que logren concretarse en favor de los colombianos, tanto del campo como de las ciudades. A todos ustedes, mil y mil gracias. Nos estaremos viendo aquí nuevamente en Sin Tantos Cuentos.
Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.